Bien, vamos entonces ahora con el tema de desviación estándar y otras medidas de dispersión. Entonces, bueno, ya vimos las medidas de tendencia central, ya vimos lo que era la media, la mediana y la moda para datos no agrupados y para datos agrupados. Y también vimos la media geométrica y la media armónica, ¿no? Entonces, y la relación que había entre ellas tres y la relación que había entre la media, mediana y moda. El día de hoy vamos a hablar de las medidas de dispersión. Entonces, por dispersión, ¿qué es lo que vamos a entender? Fíjate, cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, el grado de dispersión de los datos numéricos respecto a un valor promedio se llama dispersión o variación de los datos. Es decir, cuando yo tengo un conjunto de datos, tengo una media asociada a esos datos. Entonces, ¿qué es lo que va a medir la dispersión? Pues me va a decir qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Si los datos están muy dispersos con respecto a la media, esa muestra o esa población que yo tomé no es confiable, no es una medida confiable, no es una muestra confiable. Y si los datos están muy cercanos a la media, es una medida confiable, es una muestra o población confiable, ¿sí? Entonces, conforme más pequeño sea el valor de la variación o dispersión, mejor resultados tendremos en aproximación y en tendencias. Ajá. Acuérdate que hacia donde vamos es tratar de entender cómo se sacan las optimizaciones y cómo se hacen las tendencias, y los promedios nos sirven para poder adelantarnos a un resultado o a una catástrofe o algún problema empresarial de dinero o algún problema social o algo que esté pasando. Para eso sirve la estadística, para poder, junto con la probabilidad, nos sirve para adelantarnos a un suceso, a algo que vaya a ocurrir en el mercado o en las finanzas o en muchos lugares o en un proyecto de negocios. ¿Sale? Entonces, eso mide la dispersión, qué tan alejados están los datos con respecto a la media. Entonces, existen varias medidas de dispersión o variación. Las más usadas son el rango, la desviación media, el rango semi-intercuartil y el rango percentil. El rango percentil está relacionado con los percentiles, que los vamos a ver la semana que entra, y la desviación estándar. Pero una de las más utilizadas es la desviación estándar, ¿sí? Ok, entonces vamos a empezar con el rango. Fíjate, el rango de un conjunto de números es la diferencia que hay entre el número mayor y el número menor del conjunto. Es decir, si yo tengo el conjunto de datos 2, 3, 3, 5, 5, 8, 10, 12. Ajá. El rango va a ser el dato mayor menos el dato menor. Ajá. Entonces, en este caso, el rango sería 12, que es el dato mayor, menos 2. El rango vale 10. Ajá. Entonces, acuérdate, así se calcula el rango. Y el rango únicamente lo que nos sirve es para ver, si lo ubicamos en el eje real, es para ver, bueno, los datos cómo están acomodados en la recta real, ¿no? Qué tan aproximados están uno de otro. Y bueno, pues la máxima distancia que hay entre ellos, pues es entre el 12 y el 2, ¿no? La máxima distancia que hay es 10. Ajá. De ahí en fuera, si hacemos distintas restas, nos daríamos cuenta que la distancia que hay entre el 5 y el 8 es 3, o la distancia que hay entre el 3 y el 8 es 5, o etcétera, ¿no? Entonces, como que el rango nos mide distancias, nos dice qué tan alejados están un dato de otro y cuál es la máxima distancia de alejamiento entre los datos. Ajá. Ok, entonces algunas veces el rango se da mediante el número menor y el número mayor. Así, por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior, simplemente se indica 2 a 12 o 2 menos 12. Obviamente que si tú manejas 2 menos 12, lo tienes que manejar en valor absoluto. Acuérdate que el valor absoluto, pues, es el valor positivo de un número, ¿no? Entonces, espero que entiendas lo que es el rango, así de fácil, es la primer medida de dispersión. Ahora, vamos con la desviación media. La desviación media, ajá, pues bueno, habíamos dicho que una de las propiedades de la media era que al hacer la suma de sus desviaciones, la suma de esas desviaciones valía cero.
recordarás. Ajá. Entonces, la diferencia de la desviación y de la desviación media es que aquí en la desviación media lo que vamos a aplicar es el valor absoluto. Es decir, si yo tengo un conjunto de n números, la desviación media, que se abrevia con dm mayúsculas, está definida como ¿qué? Como la suma desde j igual con 1 hasta n de las desviaciones xj menos la media en valor absoluto sobre n. Es decir, a cada uno de los datos, una vez que tú ya conoces la media, le vas a restar la media. Es decir, vas a sacar las desviaciones de cada uno de los datos, pero ahora la diferencia es que esas desviaciones les vas a aplicar el valor absoluto. Entonces, por ejemplo, bueno, la media dice donde x gorro es la media aritmética de los números y al valor absoluto de las diferencias de los x sub j menos la media es el valor absoluto de la desviación. Son las desviaciones absolutas. Ajá. El valor absoluto de un número es el número sin signo, es decir, es el valor positivo del número, ¿no? El valor absoluto de menos 4 es 4, el valor absoluto de 3 es 3, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué se le aplica eso? Bueno, pues porque puede resultar que como nosotros estamos sacando, le estamos restando a cada uno de los datos la media, puede resultar que alguna de esas diferencias sea negativa. Entonces, si alguna de esas diferencias es negativa, que es por lo regular lo que pasa, por eso las desviaciones al sumarlas se hacen cero. Pero aquí ya las desviaciones al sumarlas no se van a hacer cero. ¿Por qué? Porque se está aplicando el valor absoluto. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Fíjate, encuentre la desviación media del conjunto de datos 2, 3, 6, 8 y 11. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer primeramente? Pues calcular la media. Entonces, la media es 2 más 3 más 6 más 8 más 11 entre 5, me queda 6. Ajá, hay que corroborar siempre que los datos estén bien. 11, 2 más 3 son 5, 6, 11, más 11 son 22, más 8 son 30. 30 entre 5 a 6, ahí está. Y entonces, para calcular la desviación media, voy a restarle en valor absoluto a cada uno de los datos la media, es decir, el valor absoluto de 2 menos 6 más el valor absoluto de 3 menos 6 más el valor absoluto de 6 menos 6, que me va a dar 0, más el valor absoluto de 8 menos 6, más el valor absoluto de 11 menos 6, ¿sale? Y entonces, como podrás darte cuenta, me quedan los valores absolutos de algunos positivos y de algunos negativos, que eso el valor absoluto de menos 4 me queda 4, más 3, más 0, más 2, más 5. En total, eso va a ser igual a 2.8. O sea, si yo hago la suma de 4 más 3 son 7, más 2 son 9, más 5 son 14 quintos. Me queda 2.8. Entonces, la desviación media vale 2.8. No se hizo 0. Ajá, entonces, ¿qué nos está diciendo este dato? Que la desviación promedio de los datos es de 2.8 en promedio. Por eso le llaman desviación media, porque es un promedio de desviación. Ajá, eso es lo que es la desviación media, un promedio de desviación. Es decir, los datos en promedio, o sea, en general, en promedio se desvían 2.8 unidades. Ajá, eso es lo que me está diciendo el valor de la desviación media. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Bien, ahora vamos entonces con la desviación estándar, ajá, que te decía que era una de las medidas de dispersión más utilizadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se define la desviación estándar? Bueno, la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la suma de las desviaciones de los datos al cuadrado entre n. Es decir, la desviación estándar también podríamos decir que tiene que ver con un promedio, pero un promedio de la suma de las desviaciones al cuadrado. Entonces, para poder entender esta fórmula, no me interesa ahorita mucho que entiendas toda esta parte, solamente quiero que te grabes esta primer fórmula, ¿sí? No le hagamos caso a las que siguen, más adelante te las voy a enseñar.
ahorita me interesa que entiendas que la desviación estándar se define como la suma desde j igual con 1 hasta n de los x sub j menos la media al cuadrado entre n, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para poder entender la desviación estándar y, bueno, algo muy importante, la desviación estándar me va a dar un porcentaje de qué tan desviados están los datos, qué tan dispersos o alejados están los datos con respecto a qué, a la media, al promedio. Por eso se ve involucrada la media dentro de la desviación estándar. Y algo también muy importante, bueno, aquí te dice X representa la desviación de cada uno de los números XJ respecto a la media. Ajá. Entonces, bueno, ahí eso es con respecto a la fórmula 5. Pero bueno, lo que dice adelante, dice S es la raíz cuadrada, ajá, de las desviaciones respecto a la media. Entonces, lo que vamos a ver un poquito más adelante es que si nosotros elevamos al cuadrado la desviación estándar, lo que vamos a obtener es la varianza. Ajá. Las dos medidas de dispersión más importantes son la varianza y la desviación estándar. Están totalmente relacionadas una con otra. Y bueno, aquí está lo que te comentaba de la varianza. La varianza de un conjunto de datos se define como el cuadrado de la desviación estándar. Ajá. Por lo tanto, corresponde al valor S cuadrada. Ajá. Cuando es necesario distinguir la desviación estándar de una población de la desviación estándar de una muestra obtenida de esa población, se suele emplear S para la última. Entonces, cuando nosotros hablamos de una desviación estándar muestral de una muestra, lo hablamos con S. Y cuando hablamos de una desviación estándar poblacional, lo denotamos con sigma, sigma minúscula. Ajá. Entonces, S significa desviación estándar muestral y sigma significa desviación estándar poblacional. De la misma manera, la varianza muestral va a ser S cuadrada y la varianza poblacional va a ser sigma cuadrada. ¿Sí? Eso es muy importante para entender la notación de varianza y desviación estándar. Bien, fíjense, entonces vamos para tratar de entender cómo sale la desviación media y la desviación estándar, ajá, vamos a apoyarnos de este primer ejemplo muy importante, fíjate. Yo tengo aquí las estaturas, estos son, ¿te acuerdas que habíamos hablado de datos agrupados en donde teníamos clases, marcas de clase, frecuencias, ¿no? O sea, lo que te daba el ejemplo lo que te daba era estos datos, te daba las clases y te daba las frecuencias, ¿no? Entonces ahora, para poder calcular la desviación media, fíjate cómo lo vamos a hacer para datos agrupados. Ya entendimos cómo calcular la desviación media para datos no agrupados. Lo único que haces es hacer la suma de los valores absolutos de las desviaciones entre n, ¿no? Ya habíamos dicho eso ahorita hace ratito. Pero ahora lo que vamos a hacer es para calcular la desviación media, fíjate, lo que se hace es sacar las marcas de clase de cada una de las clases, ¿no? Habíamos dicho que las marcas de clase son el promedio por clase, entonces 60 más 62 te queda 122, entre 2 toca 61. Acuérdate que las marcas de clase es la suma del límite inferior más el límite superior sobre 2. Ajá. Entonces 63 más 65 me da 128, entre 2 me da 64, etcétera, 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 ¿no? Una vez que yo ya tengo las marcas de clase, a cada uno de mis datos, en este caso, este problema viene ¿cómo se llama? De un conjunto de datos que sí se conocían, aquí sí conocemos los datos, entonces es por eso que a cada uno de los datos se le resta la media, ajá, y entonces a cada uno de tus datos le vas a restar la media. En este caso, aquí tengo la media, el promedio es 67.45. Perdón, aquí estoy mal, no. No son cada uno de los datos, son las marcas de clase. Una vez que tú ya tienes las marcas de clase, a cada X, estas son las marcas de clase,
a cada una de estas de las marcas de clase le vas a restar la media, ¿sí? Entonces, si yo a 61 le resto 67.45, me da 6.45. Si a 64 le resto 67.45, me da 3.45, etcétera, etcétera, ¿sí? Y obviamente le estoy aplicando el valor absoluto. Si alguna de estas diferencias fuera negativa, no aparecería como negativa porque yo estoy aplicando el valor absoluto. Entonces, acuérdate, vuelvo a repetir lo que hago, saco marcas de clase y después saco desviaciones de esas marcas de clase en valor absoluto. Y finalmente, una vez que ya tengo las desviaciones de marcas de clase, voy a multiplicar frecuencia por desviación de cada marca de clase, es decir, 5 por 6.45, 18 por 3.45, 42 por punto 45, etcétera, ¿verdad? Entonces, si quieres irlo corroborando en tu calculadora, multiplica 6.45 por 5 para que veas que sí nos da esa parte, ¿sale? 3.45 lo multiplicas por 18 y me da 62.1. Ahí está, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, como podrás darte cuenta, esto se parece mucho a calcular la media para datos agrupados. ¿Te acuerdas cómo calculábamos la media para datos agrupados? Lo que se hacía era sacar las marcas de clase y se multiplicaba por las frecuencias, ¿no? Y la suma de todo eso se dividía entre la suma de las frecuencias y me daba la media aproximada. Entonces, como podrás darte cuenta, está muy relacionada la media aproximada con la desviación media, pero no es igual. Aquí ya estamos hablando de medidas de dispersión y la otra era una medida de tendencia central, la media. Entonces son cosas distintas aunque se parecen mucho. Y entonces al hacer la multiplicación, tú vas a multiplicar frecuencias por desviaciones de cada clase, de marcas de clase, y la suma de todo ello lo vas a dividir, la suma de tus frecuencias por tus desviaciones de cada clase, lo vas a dividir entre la suma total de las frecuencias, que te acordarás que valía 100. Y entonces al hacer la división de 226.5, al dividirlo entre 100, me queda 2.26 pies. Esa sería la desviación media, ¿sí? Bueno, entonces, fíjate, ahora vamos con un ejemplo para la desviación estándar. Entonces, habíamos dicho que la desviación estándar era la suma de las desviaciones al cuadrado entre n, y eso le sacábamos la raíz cuadrada. Entonces, imagínate que tengo aquí un conjunto de datos, es el 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18 y 5, ajá, y te piden calcular la desviación estándar. ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, primero tienes que calcular el promedio, la media. La media vale 9.5, ¿sí? Luego, entonces, ya que conozcas la media, vas a sacar la raíz cuadrada de la suma de cada una de las desviaciones al cuadrado sobre n. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Al primer dato 12 le vas a restar 9.5 y vas a elevar al cuadrado. Luego vas a sumar 6 menos 9.5 y lo vas a elevar al cuadrado. Más, etcétera, etcétera, etcétera. Vas a seguir sumando cada uno de los datos. A cada uno de los datos les vas a restar la media y los vas a elevar al cuadrado. Ajá. Una vez que tú tengas esa suma de desviaciones al cuadrado, lo vas a dividir entre el número de datos, que son 8 datos, y le vas a sacar la raíz cuadrada. Ajá. A ver, entonces saca tu calculadora para que vayas haciendo los cálculos, por favor. Ok, entonces, si vamos haciéndolo en la calculadora, te queda 12 menos punto. Lo puedes hacer en un solo paso. De hecho, las calculadoras de hoy en día ya hasta te sacan la suma, ¿no? Ya puedes hacer en un solo paso. Tú puedes poner la raíz cuadrada de la suma
y ya tú le pones la suma desde j igual con 1. En este caso sería desde j igual con 1 hasta 8 de tus datos, y tú vas poniendo los datos y la media y te da el valor, ¿no? Entonces, más adelante te voy a enseñar a hacerlo en la calculadora en un solo paso, cómo sale capturando los datos. Te da la desviación estándar, la calculadora, de una manera muy sencilla. Ajá, y posteriormente lo vamos a ver con Excel. Ajá, entonces, ahorita simplemente es con el uso de tu calculadora. Vas a meter los datos y vas a poner, así como lo están poniendo, 12 menos 0.95 al cuadrado más 6, y así, los 8 datos. ¿Sí? Entonces, eso lo vas corroborando poco a poco. Y bueno, te queda la suma de todas esas desviaciones al cuadrado entre 8, te da 23.75 y la raíz cuadrada es 4.87. Ajá. Espero que lo vayas corroborando con tu calculadora. Fíjate, entonces lo que estamos haciendo, por ejemplo, el clásico problema del que estábamos hablando hace rato, aquí estamos calculando, en este caso, la desviación estándar. Fíjate cómo la desviación estándar se parece mucho a la desviación media, pero no es igual. La desviación media, en la desviación media no se elevan al cuadrado las desviaciones, solamente se les saca el valor absoluto. Entonces, fíjate, aquí vuelvo al problema que teníamos desde un principio. Tengo las marcas de clase. O sea, aquí te estoy mostrando cómo calcular la desviación estándar para datos agrupados, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para calcular la desviación estándar para datos agrupados? Simplemente, otra vez, lo que voy a hacer es, a mí me van a dar una tabla donde tenga yo las marcas de clase y las frecuencias. Entonces, vuelves a sacar, digo las marcas de clase, las estaturas, las clases. Yo voy a tener en la tabla las clases y las frecuencias, ¿no? Entonces, lo primero que vas a hacer es calcular tus marcas de clase. Después de calcular tus marcas de clase, vas a sacar tus desviaciones. Ahora ya no las vas a sacar en valor absoluto, sino a cada marca de clase le vas a restar la media. Te dé negativo o te dé positivo, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces voy a calcular cada una de mis desviaciones. Posteriormente, en la siguiente columna, lo que voy a hacer es elevar al cuadrado cada una de esas desviaciones. Vuelvo a repetir lo que hago. Primero saco las marcas de clase, luego saco las desviaciones de cada clase sin valor absoluto y después elevo al cuadrado cada una de esas desviaciones. Finalmente, voy a multiplicar mis desviaciones al cuadrado, las voy a multiplicar por las frecuencias. Este por este por este, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a multiplicar cada desviación al cuadrado por la frecuencia. Y la suma de todas ellas va a ser la última columna. La última columna es la suma de las frecuencias por las desviaciones al cuadrado. A eso lo voy a dividir entre el número de datos, que vale 100, y le voy a sacar la raíz cuadrada. Entonces aquí la suma de las desviaciones por las frecuencias, las desviaciones al cuadrado por las frecuencias me da 852.75. ¿Sí? Entonces acuérdate, son marcas de clase multiplicadas por desviaciones de clase. Voy a tener mis marcas de clase, le voy a restar, perdón, la media a cada marca de clase. Luego voy a elevar al cuadrado y voy a multiplicar frecuencias por desviaciones al cuadrado. Entonces hago una resta, elevo al cuadrado, multiplico y la suma total entre la suma total de las frecuencias me da la raíz cuadrada de 8.5275 y me da una desviación de 2.92. Esa sería la desviación estándar. Ajá. Y así voy a calcular
la desviación estándar para datos agrupados. Solamente voy a hablar de marcas de clase cuando saque desviación media o desviación estándar para datos agrupados. Si no tengo datos agrupados, entonces no tengo clases. Solamente las clases son para datos agrupados. Entonces, como podrás darte cuenta, aquí muy específicamente hacen el cálculo de la desviación estándar utilizando marcas de clase y bueno, esta fórmula es muy utilizada por todos los estadísticos y X siempre va a simbolizar las marcas de clase, solamente cuando hablamos de datos agrupados, ¿ok?